Ok, todo eso. Los ángulos especiales, ¿verdad? Que eran los de triángulos especiales. Esta tabla que les había hecho, que es bastante importante, tanto en grados como en radianes, ¿verdad? Eso sí, sí es bueno que traten de memorizar eso. Ah, ahora que lo veo, esto está mal. No me había dado cuenta la vez pasada. Ya les voy a decir que está mal. Para que lo apunten por ahí. Uy. Eh, esto que dice ahí en el coseno de 30 es debería ser raíz de 3 sobre 2. Para que lo apunten ahí. Raíz de 3 sobre 2. Y el resto sí, parece que están bien. Sí, todo lo demás sí, porque además coseno de 30 es lo mismo que seno de 60, ¿verdad? Estos dos tienen que ser iguales, porque son complementarios, igual que esos dos. Coseno de 60 y seno de 30. Tienen que ser iguales por ser complementarios. Entonces, por si van a pasar esa tabla que les dije que era una buena idea ponerlo aquí en radianes, ¿verdad? Ponerle aquí pi sextos, aquí pi tercios y pi cuartos a este último. Sería bueno que ustedes hagan eso. ¿Ok? Sí, son las principales que hay que saber. Ok, ok. Y aquí es donde nos quedamos. Entonces, esa tabla la vamos a ver por ahí. Ahora, aquí hay un teorema que vamos a medio mencionarlo, pero no, ni lo vamos a usar, la verdad. Lo que nos dice es que si tenemos un ángulo en posición estándar o normal y tenemos el ángulo de referencia, digamos que beta, por ejemplo, es el ángulo de referencia de alfa, el valor absoluto de coseno de alfa es el coseno de beta. O sea, esto lo vamos a ver con ejemplos, ¿verdad? Mucho mejor. Vamos a ver si aquí viene un ejemplo y si no yo pongo uno. Ok, aquí vienen varios ejemplos. Vamos a ver estos. Y aquí viene una cosa que aquí hablan y yo no lo vamos a usar así nosotros. Aquí nos hablan de que el coseno, por ejemplo, esto, de una función signo, y nos dicen coseno de alfa es igual a signo del coseno de alfa por coseno de beta, donde beta es el ángulo de referencia. Pero eso del signo ya lo vamos a entender bien. Entonces, vamos a calcular estos. Cuando calculemos estos, ya van a ver que se entiende mejor. ¿Qué es eso del signo? Y todo lo demás. De hecho, aquí voy a buscar a ver si encuentro una imagen bonita. Signos de las razones. Por aquí tiene que venir alguna. De hecho, aquí hay varias, ¿verdad? Aquí hay varias. Bueno, esta, por ejemplo. Esa está bien. Aquí nos dicen cuáles son positivas en cada cuadrante. ¿Qué es lo que hemos visto alguna vez? Que en el primero todas son positivas. En el segundo seno y cosecante. En el tercero solo tangente y cotangente. Y en el cuarto solo coseno y secante. Eso está bien. Entonces, vamos a trabajarlo en la circunferencia, ¿verdad? En la circunferencia de radio 1. Esa que está ahí. Entonces, lo primero que nos piden es calcular coseno de 135 grados. Entonces, coseno de 135 grados.
¿Qué pasa? Bueno, primero yo debería ubicar ese ángulo, ¿verdad? Ese ángulo, vamos a ver. 90, son más de 90, ¿verdad? Son 90 y 45 más, de hecho. Por ahí estaría en ángulo de 135 grados, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es, bueno, de hecho hay dos preguntas importantes. Sí, como primera pregunta vamos a buscar el ángulo de referencia. Ese es el ángulo de referencia, ¿verdad? Ya ustedes saben, es el ángulo que se forma con el eje X, es agudo y positivo, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es ¿cuánto mide ese ángulo de referencia? ¿45? Ajá, ese mide 45, ¿verdad? 45 grados. Sí, ahorita lo estamos haciendo en grados. Ujú. No importa, puede ser grados o radianes, ¿verdad? Ok. Y la segunda pregunta es ¿dónde, en qué cuadrante? El cuadrante no se refiere, digamos, porque el ángulo no está en ningún cuadrante, ¿verdad? Sino se refiere al lado terminal del ángulo, ¿verdad? Que es esta línea, este segmento verde que hice yo ahí. ¿En qué cuadrante está ese lado terminal? ¿En qué cuadrante está? 45 no. Lo que queremos averiguar es esto, coseno de 135 grados. En el segundo, ¿no? En el segundo cuadrante, sí. Ok, en el segundo, sí, en el segundo. Entonces, por eso es importante este resumen. Porque vean que si en el segundo cuadrante las únicas positivas son seno y cosecante, quiere decir que el coseno, que es lo que nosotros estamos buscando, el coseno es negativo en ese cuadrante. Entonces, vamos a apuntarlo por aquí. El coseno es negativo en el segundo cuadrante. ¿Verdad? Eso es lo importante. Es el signo. Ok. Y eso es lo que se refiere a esa función signo que hablan acá. Se refiere a eso. Pero nosotros no tenemos que darle ni siquiera importancia a eso. Con solo saber esto de que vamos a usar signos y ángulos de referencia. Entonces, el ángulo de referencia es 45 grados. Entonces, lo que yo hago no es buscar el coseno del ángulo de 135 grados, sino busco el coseno de 45. ¿Está bien? El coseno del ángulo de referencia. Y vean que el coseno del ángulo de referencia, que es 45, el coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2. O raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Entonces, por ahí se escucha algo. Vamos a ver. Okay. Entonces, buscamos ese coseno, ¿verdad? El coseno de 45 grados. Coseno de 45 grados es 1 sobre raíz de 2. Entonces, para calcular el coseno que yo realmente quería, que era el de 135, simplemente agarro el del ángulo de referencia y le pongo el signo. Entonces vean que aquí dijimos el signo es negativo. Entonces, coseno de 135 grados es igual a este de referencia, pero negativo, o sea, menos 1 sobre raíz de 2. ¿Está bien? Entonces, básicamente es eso.
Básicamente lo que uno tiene que hacer es eso. Cuando le piden un ángulo, o el coseno, seno, o cualquier otra cosa de un ángulo que no sea agudo, buscamos esa misma razón, pero del ángulo de referencia, y le agregamos el signo, ¿verdad? Según los signos, esta tabla de signos sí hay que saberla. Pero no es difícil saberla, ¿verdad? Porque ya yo les dije que si lo vemos como puntos, el coseno es X, seno es Y ustedes saben en cuál cuadrante X y Y es positivo o negativo, ¿verdad? Entonces, ahí tampoco hay donde perderse. ¿Estamos bien? No sé si alguien tiene alguna duda hasta ahí. Voy a tal vez a guardar esto por si acaso. Bueno, aunque no hace falta. Realmente, vean que aquí está resuelto. Lo que pasa es que si ustedes se fijan en la solución de acá, ay, a ver, se me perdió. Ah, es que me fui para arriba. Si ustedes se fijan en esta solución, bueno, es lo mismo buscar el, el coseno del ángulo de referencia, que es 45, y agregarle el signo. Lo que pasa es que vean que aquí dicen signo de coseno igual a -1 y todo eso. Entonces, no sé qué les parece. Puede que sea más complicado, ¿verdad? Ah, bueno, y también las otras. Sí, porque vean que nos pedían seno del mismo ángulo y tangente del mismo ángulo. Entonces vamos a hacer eso de una vez. Seno y tangente de 135 grados. Entonces, es lo mismo. Para cualquier razón es lo mismo. Buscamos, vean. Ese sería el coseno. Entonces, luego seno. Buscamos el seno del ángulo de referencia de 45 grados. ¿Verdad? Lo pueden ya sea calcular con los triángulos especiales o en esa tabla. Pues aprenden esa tabla. Seno de 45 sería esto. También 1 sobre raíz de 2. ¿Ok? Entonces eso es 1 sobre raíz de 2. Y nada más para calcular el seno del ángulo que nos interesa, el seno de 135 grados, hay que agarrar este seno del ángulo de referencia y ponerle el signo. Y vean que en el segundo cuadrante, según esta tabla de signos, seno es positivo en el segundo cuadrante. Entonces, como el seno es positivo, el signo va a ser positivo y esto va a quedar así. Va a quedar igual que el del ángulo de referencia, un medio. ¿Está bien? Y para la tangente es la misma historia. Uno busca la tangente del ángulo de referencia de 45 grados. Y eso es, a ver, debería ser 1, ¿verdad? Tangente de 45 grados es 1, aquí lo dice. ¿Ok? Entonces, tangente de 45 grados es 1. Y entonces, le agrego el signo nada más para tener la tangente. Tangente de 135 grados es la del ángulo de referencia, pero agregándole el signo. Entonces veamos qué signo tiene tangente en el segundo cuadrante. Y es negativo. Sí, negativo. Ven. Solo seno y cosecante son positivos en el segundo. Entonces es negativo. Tangente es negativo, o sea, agarro este 1 y lo pongo negativo. Entonces es -1. ¿Está bien? Así es como se calculan. Entonces al final las respuestas serían estas. Ese es el seno de 135 grados. Ahí está el coseno de 135 grados y la tangente. Eso es. No sé cómo lo ven. Si alguien tiene alguna duda.
Hasta el momento no hemos visto nada muy volado, ¿verdad? Vamos por la parte suave todavía. Igual como les digo, ahí está la solución. No es exactamente igual a lo que yo les dije porque usan eso del signo como una función por aparte. Y de hecho eso está mal. Este signo. Ah, bueno, mentira, eso está bien. Pero es muy complicado definir esa función. Entonces, no sé. Creo que es nada más fijarse en el signo que viene y listo. Bueno, entonces, vamos a hacer este ejemplo. Ejemplo 12. Determinar el valor exacto de secante de 19 pisextos, cosecante de 19 pisextos y cotangente de 19 pisextos. Bueno, ángulos positivos otra vez. Intenten hacer eso ustedes. Es lo mismo, ¿verdad? Nada más que ahora en radianes. Ubicar el ángulo de referencia, ubicar en qué cuadrante está el lado terminal, ubicar el ángulo de referencia, saber la razón para ese ángulo de referencia y aplicar el signo. Esas cosas son como 3 pasos, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer. Y sin la calculadora, ¿verdad? Obviamente con la calculadora esto no tiene sentido porque ustedes ponen ahí secante de 19 pisextos y ahí sale el resultado. Entonces, no tiene mucho sentido. Incluso para el examen les digo que no tiene sentido, porque no les van a poner una pregunta con procedimiento que tengan que hacer esto. Si acaso les preguntarían cuál es el ángulo de referencia o algo así. Entonces, por lo menos eso sí hay que manejarlo bien. Ese ángulo 19 pisextos, secante, cosecante y cotangente. Ese ángulo, ven que para ubicarlo más fácil uno podría hacer esto. Ustedes saben que medio círculo son pi, ¿verdad? Pi radianes. Entonces dividir eso en 6, que sería, a ver, sería como hacer esto, ¿verdad? Dividimos cada cuarta parte en 3. Si todas esas partes son iguales, cada una sería pi sextos. Entonces lo que hay que hacer es contar 19 de esas. Para que no tenga problema en ubicar ese ángulo.
Vean que un círculo completo, o sea, una vuelta completa al círculo son 2pi. 2pi es lo mismo que 12 pi sextos. Estamos haciendo bien porque dividimos ese círculo en 12 partes iguales. Bueno, en teoría iguales, ¿verdad? De hecho, esto lo voy a hacer bien hecho. Yo sí lo puedo hacer bien. No le pongan atención a esto que estoy haciendo en este momento. Ay, esto no tiene, bueno, voy a hacer semirectas. No importa. Ya creo que eso quedó como quería. Ahora sí son exactamente iguales cada una de esas partes. Y si es importante, entonces yo creo que se dieron cuenta con este, que nos lo piden en radianes. Es importante tener esta tablilla con los ángulos en radianes también. Ujú. ¿Qué es lo que les digo, verdad? Ahí creo que el ángulo importante es el de pi sextos, puede ser.
Recuerden que esto es así, pi sextos, pi tercios, pi cuartos. No sé si alguien ya lo hizo. ¿Alguien ya lo terminó? A ver cuánto da. Ujú. Sí, a ver cuánto dará eso, cuánto dan la secante, la cosecante y la tangente. Ok, menos 2 raíz de 3 sobre 2. Voy apuntando. A ver qué más. Menos 2 raíz de 3 sobre 3. Sobre 2 me suena bien. A ver, sobre 3. Menos 2 raíz de 3 sobre 3. No, no es que ese cante. Ese cante. A ver. Ok, puede ser. Sí, sí, sí. Racionalizando. Ok. Sobre 3. Vamos a ver, ahorita lo vamos a revisar todo esto, ¿verdad? Ujú. De hecho, para ver la secante. Secante 2 sobre raíz de 3. Ok, que esto es lo mismo que menos 2 sobre raíz de 3, ¿verdad? Sí, lo voy a poner así. Voy a ponerle menos 2 sobre raíz de 3. Para que quede así como viene en la tabla. Esto no hace falta, ¿verdad? Racionalizar. A menos que viniera en selección única y no esté la respuesta que ustedes tienen, probablemente tengan que racionalizar. Pero si no, no. Si no, no hace falta. Y las demás, cosecante y cotangente, ¿cuánto dan? Menos 2. Cosecante menos 2. Y cotangente, la cotangente supongo que hará positivo, ¿verdad? Cotangente queda raíz de 3. Ok, sí, raíz de 3. Me suena, me concuerda con los otros dos, raíz de 3. Ese ángulo con solo ver, ni siquiera lo, pero con solo eso que me dijiste, sé que está en el tercer cuadrante, porque secante y cosecante son negativos. Pero ya lo vamos a ver. Es bueno saber esas cosas también. Ok, entonces 19 pi sextos era el ángulo. Entonces 19 de estas secciones de acá. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eso es una vuelta completa. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, ahí queda. Ese es el ángulo de 19 pi. 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 19 pi
ese en azul. El ángulo de referencia es este, ese rojo. ¿Y cuánto mide eso en radianes? Ok, pi sextos, sí, ¿verdad? Pi sextos, de hecho así fue como dividimos el círculo. Cada una de esas porciones mide, son pi sextos radianes, ¿verdad? Pi sextos, ok. Pi sextos, ok. Entonces, de la cosa para cada uno de esos es ver. Primero, tal vez veamos todos los signos, veamos todos los signos. Vean, secante. En el tercer cuadrante dice que solo tangente y cotangente son positivos. Entonces esta cotangente va a ser positiva y las otras dos, secante y cosecante, son negativas, ¿verdad? Eso lo dice este resumen de signos. Ok. Entonces, por ahí vean que los signos de hecho están bien. Menos, menos. Negativo, negativo, la secante y cosecante y la cotangente positiva. Y solo básicamente hay que buscar el secante, cosecante y cotangente del ángulo de referencia que es pi sextos. Entonces vean que secante de pi sextos. Y eso, bueno, si quieren lo sacan con triángulos especiales o lo ven de aquí. Vean que pi sextos es este de 30 grados. Secante de pi sextos dice que es 2 sobre raíz de 3. Secante de pi sextos es 2 sobre raíz de 3. Y así con todas, vean que cosecante de pi sextos es igual a, debería ser 2, ¿verdad? Aquí está, cosecante de pi sextos es 2. Es 2. Y la cotangente debería ser, ¿cuánto? Raíz de 3, ¿no? Aquí está, raíz de 3. La cotangente de pi sextos es raíz de 3. Y aquí lo mismo que antes, ¿verdad? Dijimos, agarramos todas las razones del ángulo de referencia y les agregamos los signos. Entonces vean que a la secante de 19 pi sextos se le agregó el signo negativo nada más. A la cosecante de menos 19 pi sextos se le agregó el signo negativo, da menos 2, está bien. Y la cotangente dijimos que era positiva, entonces quedó así. Cotangente de 19 pi sextos es raíz de 3. Entonces sí, todo está bien, ¿verdad? Todo está bien. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda con eso. Vean que sigo diciendo que es más sencillo hacer esto, pensar en el signo, que pensar en esta función de aquí, que a uno le ponen con el signo, porque hay es complicarse más, es pensar en una función y además es como una composición de funciones, porque es signo del coseno, signo del seno y así. Entonces, creo que es más complicado. Ok. Bueno, igualmente aquí vienen estos, viene resuelto un poco diferente de lo que les digo, pero los resultados son los mismos, menos raíz de 3. A ver. Ah, mira, y este está mal. ¿Qué dice que lo hicimos? ¿O es otro?
Vean qué raro. Sí, el ejemplo decía secante, cosecante y cotangente, pero en la solución no está. En la solución está el coseno, el seno y la tangente. O sea, el ejemplo no resolvió lo que se quería. Aunque es muy fácil, porque ya ustedes saben que, por ejemplo, secante es 1 entre cosenos. Entonces, darle vuelta a esto y queda lo que teníamos. Igual con cosecante y seno y con cotangente y tangente. Entonces, tampoco hubiera pasado nada. Pero sí, no es eso. Ah, bueno, mentira. De hecho, lo que hicieron sí fue esto. Mentira, sí está bien. Ya vi, ya vi. Lo que hicieron fue esto. Hacer eso que les digo, sí. Calcular seno, coseno y tangente y usar estas identidades. Secante es 1 entre coseno y sacarlo así. Y cosecante es 1 entre seno y sacarlo así. Y la otra también. Cotangente es 1 entre tangente y sacarlo así. Ok. No, está bien. Sí, es otra manera. Entonces, ¿tenemos esto o tenemos lo que viene ahí? Bien. Este ejemplo que sigue sí está interesante. De hecho, estos no vienen muchos aquí, pero yo los voy a buscar más. Vean lo que dice. Si alfa es un ángulo en posición estándar, tal que el coseno es positivo y la tangente es menos 5 tercios, determine el valor de seno de alfa. Entonces, les voy a decir una mala idea que uno podría tener. Tangente, tangente sabemos que es seno entre coseno. ¿Verdad? Eso sí, esto es cierto. Tangente de alfa es igual a seno de alfa entre coseno de alfa. ¿Verdad? Eso sí, sí está bien. Pero, por ejemplo, si aquí uno ve una fracción, yo no puedo llegar y decir, por ejemplo, que, que la tangente es, perdón, como tengo la tangente, que el seno es 5 y el coseno es 3, para que la tangente me dé 5 tercios. Entonces, esa, como les digo, es una mala idea que uno podría tener. Porque seno y coseno son, ya los dijimos que estaban entre menos 1 y 1, siempre tienen valores entre menos 1 y 1. Entonces no puede ser 5, tampoco menos 5, ni 3, ni menos 3. Entonces por ahí estaríamos mal. ¿Ok? ¿Qué es lo que podemos hacer? Aquí vamos a usar un triángulo auxiliar. Bueno, vean una cosa primero. El coseno es positivo, ¿verdad? Coseno de alfa es positivo. Eso quiere decir que alfa, o más bien el lado terminal de alfa, tiene que estar en el primero. Ah, no, aquí no está. Aquí está. En el primero o en el cuarto cuadrante. Vean que ahí es donde el seno de alfa es positivo. Primero, cuarto cuadrante. ¿Ok? Primero, cuarto cuadrante. Y la tangente, vean que la tangente es negativa. ¿Dónde la tangente es negativa? En el cuarto y en el segundo cuadrante. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué concluimos de ese ángulo alfa? ¿En cuál cuadrante tiene que estar? Por lo del coseno positivo tiene que ser en el primero o en el cuarto. Y por lo de la tangente negativa tiene que estar en el segundo o en el cuarto. Entonces, ¿en cuál tiene que estar? ¿En cuál cuadrante? En el cuarto. Tiene que estar en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Es el único en el que la tangente es negativa y el seno positivo. Entonces, por ahí sabemos eso, ¿verdad? Tal vez esto lo vamos a hacer aquí en la pizarrilla. Vamos a ver. Coseno de alfa es positivo.
Tangente de alfa es menos 5 tercios. ¿Y qué más decía? Determinar el valor de seno de alfa. Eso era lo que nos piden. ¿Cuánto es seno de alfa? Entonces, lo que vamos a hacer es usar un triángulo auxiliar. Eso es lo que vamos a hacer. Vean. Entonces voy a hacer aquí un triángulo rectángulo. Más o menos, ¿verdad? Más o menos el rectángulo. Debería ser. Ok, y voy a poner aquí el ángulo alfa. Podría ponerlo al otro lado, pero no importa. Voy a ponerlo ahí. Ustedes saben que tangente, no puedo decir que, como les dije antes, que seno es menos 5 y que coseno es 3. Eso no vale. Pero si yo formo un triángulo, en el triángulo recuerden que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿verdad? Entonces yo en este triángulo sí puedo decir que este lado mide 5 y que este lado mide 3. ¿Ok? No le pongo menos 5. Eso sí, en este los pongo sin signos, ¿verdad? O sea, los pongo positivos. El signo se lo vamos a agregar después, sabiendo que el ángulo es del cuarto cuadrante, ¿verdad? Ya lo dedujimos antes, que el ángulo es del cuarto cuadrante. Entonces, lo que van a hacer aquí es una cosa muy fácil que ustedes saben hacer, que es calcular cuánto vale la hipotenusa. ¿Cuánto vale esta hipotenusa? Si le ponemos 5 al cateto opuesto y a 3 y 3 al adyacente. ¿Cuánto vale la hipotenusa? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la hipotenusa? Raíz de 34. Ok, raíz de 34, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema. Raíz de 34. Vean que, por ejemplo, si yo dijera, ¿cuánto es tangente de este ángulo? No me va a dar la tangente original, que sería 5 tercios esa tangente, ¿verdad? No es la misma. Bueno, es la misma diferencia del signo. Entonces, digamos que este ángulo va a ser como un ángulo de referencia. ¿Está bien? Y este triángulo es como un triángulo de referencia también. Entonces, de hecho, este ángulo le podríamos llamar alfa R, así, como alfa de referencia. Entonces, lo que voy a hacer primero es esto. Vean, voy a calcular el seno de este alfa R, este ángulo de referencia. ¿Que sería cuánto? Creo que ahí no hay ningún problema. Usando, ya saben que si estamos en un triángulo, rectángulo, el seno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuánto sería? De 5 sobre raíz de 34. Exactamente. Eso es, ¿verdad? 5 sobre raíz de 34.
Ese sería el seno de mi ángulo de referencia. Vean que ese ángulo de referencia me lo saqué de un triángulo inventado, ¿verdad? Pero igual me sirve. Igual me sirve porque si este es el seno del ángulo de referencia, lo trato como un ángulo de referencia porque todo es positivo aquí, ¿verdad? Si ustedes usan un triángulo, en un triángulo todos los lados son positivos, entonces es como tener un ángulo agudo, ¿verdad? Entonces, lo que falta es agregar el signo, básicamente. Entonces, vean, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y voy a poner esto. El seno de alfa entonces va a ser 5 sobre raíz de 34. A falta del signo. A falta del signo, pero dijimos que estábamos en el cuarto cuadrante. Vamos a ver qué signo tiene el seno ahí. Y ya con eso está listo el ejercicio. Dijimos cuarto cuadrante. Entonces vean que cuarto cuadrante, solo seno, solo coseno y secante son positivos. Seno es negativo. Quiere decir que a esto le hace falta un signo menos. Y ya está. Está bien. Entonces ese sería el seno de alfa. Menos 5 sobre raíz de 34. Estamos, ¿sí? ¿Alguna duda que tengan? Es bueno ponerle aquí alfa R porque este ángulo no necesariamente, ¿verdad? En un triángulo rectángulo esos ángulos son agudos. Este alfa no necesariamente. Ese ángulo podría medir todo lo que uno quiera. Lo importante es que podemos averiguar el seno de ese ángulo. ¿Ok? Eso es. Vamos a seguir. Bueno, ahorita tal vez les pongo una... Bueno, aquí viene una solución. De hecho es igual, es la misma. Usan el mismo triángulo y todo. Y esto de referencia y todo eso. Vamos a hacer algún ejercicio acá. Pero antes quiero contarles otra manera, que es como una identidad que no hemos visto. Otra manera de hacer este ejercicio. Es que hay una identidad que dice esto. Hay una identidad que dice esto. De hecho, se llama la identidad pitagórica. Dice seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1 para cualquier alfa. Entonces, bueno, y este seno cuadrado, el seno cuadrado es lo mismo que ustedes encontraron en el examen. Aquí es más común. Es lo mismo que a uno le digan esto, seno de alfa al cuadrado. Se usa esta notación por comodidad, ¿verdad? De no usar tanto paréntesis y todo eso. Pero es esto mismo. Es lo mismo con logaritmos, no se usa tanto, pero sí, me pareció extraño de hecho eso que se los pusieran así en el examen. Pero bueno, esta identidad podríamos, bueno, realmente ahora que lo veo, no. Ahora que lo veo, esta sería útil si nos hubieran dado cuánto es el coseno porque despejaríamos el seno. Si uno hace el despeje, de hecho le queda así. Seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. Y saca raíz, pero queda un más menos. Sí, de hecho no lo pensé bien porque esto hubiera servido si tuviéramos el coseno. Ujú. Sí, con la tangente
Podríamos ingeniárnoslos, ahí ya vamos a ver más identidades, pero no, sí, ahora que lo veo, no servía mucho. Y este signo, este más o menos, se quita usando eso del cuadrante, ¿verdad? Con el cuadrante sabemos el signo y ahí así nos quitamos ese más o menos. Pero no hace falta aquí. Bueno, entonces vamos a ver. Hagamos, ¿qué puede ser? 1, 2 de aquí. A ver, hagamos uno en grados y uno en radianes, puede ser. El B, hagamos el B. El B y el E, puede ser. Hagamos el B y el E. Háganse esos dos. De ahí. Ahí quedan hechos. Bueno, vamos a ver Vamos a ver el B. Tangente de 225 grados. Primero calculemos eso. Tangente de 225 grados. Ok. Esto debería darles para borrarlo. Vamos a ver. Ok, entonces este ángulo de 225 menos 225 grados. Vamos a ver dónde quedaría ese ángulo. Sería en dirección negativa. Media vuelta son menos 180. Menos 240. Menos 225. Es como avanzar 45 más en esa dirección. Este ángulo estaría aquí. Ok. Ese ángulo está ahí. Entonces el ángulo de referencia es este rojo, ¿verdad? Y ese ángulo, bueno, ya ustedes saben, puede ser a 225, vean que le resto 180, le resto esa media vuelta. Y eso me da 45, entonces este ángulo mide 45 grados. O sea, mi ángulo de referencia es 45, entonces, y estoy en el tercer cuadrante, y estoy buscando la tangente. Tangente, ok. Tangente de ese ángulo. Entonces, busco tangente de 45 grados. Y eso es igual a, bueno, ustedes buscan en la tabla, ¿verdad? Si no se lo saben. Tangente de 45 grados es 1. Luego estamos en el segundo cuadrante y ahí la tangente, voy a ponerle antes a este negro que ese es menos 225 grados. Entonces, la tangente de menos 225 grados es tangente de 45 es 1, nada más le agrego el signo.
Y estamos en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante recuerden que solo seno y cosecante son positivos. La tangente es negativa. Entonces le agrego el signo y listo. Esto da -1. Ok, entonces eso es así, no tiene más. Luego iríamos. Si me tengo que detener en algo ahí me dicen. Luego vamos con el otro ángulo. El otro, más bien la otra, que sería por seno de 210 grados. Seno de 210 grados, vamos a ver. 210 grados sería así. Media vuelta son 180, hacen falta 30 más. Sería por ahí. Esos son los 210 grados. Y este ángulo de referencia sería 30, sería 210 menos 180. 30 grados. Entonces, como es el seno de 30 grados. A ver, seno de 30 grados. Eso debería ser un medio, ¿verdad? Seno de 30 grados. Y el seno de 210 grados es eso, pero agregando el signo. Vean que el seno en el tercer cuadrante es negativo. Entonces es -1/2. Sí, -1/2. Entonces, tangente de -225 grados por seno de 210 grados es igual a -1 por -1/2 es igual a 1/2. Esa debería ser la respuesta. Vamos a ver. Y sí, es verdad, es 1/2. Esa es la respuesta, está bien. Saben, si en algo se quedan ahí, me dicen para detenerme. Bueno, ahora, la otra que era la E. Coseno de 2π más seno de 7π. Ok. Ubiquemos 2π. Esto lo vamos a hacer rápidamente, ¿verdad? De hecho, ni lo voy a hacer con tanto cuidado. Coseno de 2π. A ver. Divido esto acá en 3 partes iguales. No. Suave un toque, suave un toque. Eso está mal hecho. Lo que tenía que dividir era... Uy. Era esta media vuelta en 3 partes iguales. Ahí más o menos. Entonces, ese ángulo de 2π es este que está. Ese es el ángulo de 2π. Entonces, el de referencia es este. Y yo creo que ahí ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Que es π. Ese ángulo es de π. Entonces, calculamos el coseno de π. Y el coseno de π es... Ahí me dicen si me equivoqué. Eso es un medio, ¿verdad? Coseno de π. Porque seno de π sextos es un medio, sí. Coseno de π es un medio. Entonces, básicamente el coseno de 2π ese es el ángulo de referencia, pero agregando el signo. Estamos en el segundo cuadrante aquí, ¿verdad? De hecho, esta línea vamos a quitarla. Esa es. Y ese... ahí en el segundo cuadrante el coseno es negativo. Entonces, esto va a quedar -1/2.
Bien. Ese es el coseno de 2 pi tercios. Ok. Luego, hay que calcular seno de 7 pi medios. Entonces, si ustedes saben que pi medios es... Pi medios es un cuarto de vuelta, más bien, de círculo. Entonces, una vuelta son 4 pi medios y 3 cuartos más. Ahí está. 3 cuartos de vuelta son 7 pi medios. El ángulo estaría aquí. De hecho, es un ángulo cuadrantal, que es lo que les decía que había que darse cuenta. Esos ángulos no vienen en la tabla y no tienen ángulo de referencia. Pero es porque calcular el seno y el coseno... Ah, bueno, y ese es el seno, el que necesitamos, por cierto. Es calcular las coordenadas de este punto. Y este punto es muy fácil calcular las coordenadas, ¿verdad? En los cuadrantales. Este punto es... Las coordenadas son 0, menos 1. Y como el seno es la coordenada y, seno de ese ángulo, que era... ¿Cuánto era? 7 pi medios. Es menos 1, es la coordenada y. ¿Verdad? De hecho, así lo calculamos alguna vez con algún ángulo cuadrantal. Ok, de hecho, esto es más fácil, ¿verdad? Con los ángulos cuadrantales. Solo se saca eso. Entonces, aquí era... ¿Qué era? La suma. Aquí era la suma de estos dos, ¿verdad? Coseno de 2 pi tercios más seno de 7 pi medios. De ahí sería esto. Coseno de 2 pi tercios más seno de 7 pi medios. Es la suma de esos dos, menos 1, menos 1 medio, menos 1, menos 3 medios. Sí, eso es. No sé si alguien tiene alguna duda por ahí. Hasta el momento creo que vamos bien, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a lo que sigue. De una vez. Esta es de las partes fuertes. Ok, aquí está lo de la notación. Por eso me parece raro que lo hayan usado en este examen. Normalmente esta notación se empieza a usar con las funciones trigonométricas. Esto de coseno, en lugar de escribir coseno de alfa a la n, se escribe coseno a la n de alfa. Eso es por lo que les decía, para evitar tanto uso de paréntesis, ¿verdad? Entonces, la primera identidad, esa es una de las partes fuertes. La otra es ecuaciones trigonométricas. Es como las dos partes fuertes de este examen, que nos va a llevar, yo creo que un par de semanas cada una, por lo menos. Bueno, y las funciones, sí, por funciones tal vez sería la otra parte. Ok, entonces, esta identidad es muy fácil de deducir, porque en esta circunferencia, vean que es una circunferencia centrada en el origen y de radio 1. La ecuación de esta circunferencia es x a la 2 más y a la 2 igual a 1. Entonces, vean que si el seno, si en un punto cualquiera cumple esta ecuación, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, y el coseno es x y el seno es y, entonces automáticamente yo tengo esto, coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa igual a 1.
que es de hecho la identidad que les mencioné antes. Ahí viene justificada con distancia, pero bueno, es eso. Es esto básicamente. Entonces, se cumple esto, coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa igual a 1 para cualquier alfa. Y de esa identidad salen otras, que algunas son más fáciles o más difíciles de deducir. Ok, la primera las primeras dos son muy fáciles, estas dos. Porque esas dos son solo un despeje. ¿Sí? Estas dos, esto no lo quería. Estas dos simplemente salen de agarrar esta identidad y despejar el coseno cuadrado o el seno cuadrado, ¿verdad? Esas no tienen nada especial. Estas de hecho son muy útiles. Cuando lleguen cálculo y estén integrando se van a acordar. Esas, vamos a demostrar alguna de esas. Lo vamos a hacer aquí a un ladito para que no complicarnos mucho. Vean que, por ejemplo, si uno tiene coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa igual a 1, yo puedo dividir ambos lados de la ecuación entre lo que yo quiera realmente. Puedo dividirla entre coseno. Y si divido ambos lados entre coseno cuadrado, me queda esto, coseno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa, más seno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa, igual a 1 entre coseno cuadrado de alfa. Y estos me dan un 1 más seno. Vean que seno entre coseno es tangente, pero si están al cuadrado ambos, es tangente al cuadrado. Y vean que uno entre coseno era secante, pero si está al cuadrado, secante cuadrado. Y de ahí sale, a ver cuál de estas identidades. Sale esta identidad. Esta, la de secante cuadrado de alfa, es igual a tangente cuadrado de alfa más 1. Y esta identidad, esta cuarta identidad, se deduce agarrando esta ecuación y dividiendo entre seno cuadrado de alfa. Entonces tenemos estas identidades, sobre todo, bueno, sí, de hecho todas van a ser importantes. Ya vamos a ver para qué las vamos a usar. Ok, y esta va a ser la parte fuerte. Esta, verificar identidades. Ya lo hicimos. Y esta les digo que suele ser la parte que se complica más para, para la gente del curso de mate general. Porque ya nosotros vimos identidades logarítmicas y comprobamos identidades. Pero aquí es diferente porque a veces hay como más cosas que hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo haría uno esta identidad. Esta identidad, igual que en los logaritmos, era salir de un lado y llegar al otro. Entonces ustedes eligen ahí, bueno, obviamente con la práctica se van a ir dando cuenta de qué es más conveniente. Si, por ejemplo, en esta identidad salir del lado izquierdo o salir del lado derecho, ¿verdad? En este caso, vamos a salir del lado izquierdo. De hecho, la vamos a hacer aquí en la pizarrilla. A ver. Si salimos del lado izquierdo, que es 1 menos tangente cuadrado de alfa
sobre 1 más tangente cuadrado de alfa. Eso hay que llegar a... Voy a poner en rojo a lo que hay que llegar. Hay que llegar a coseno cuadrado menos seno cuadrado. Para demostrar esa identidad, uno lo que tiene que hacer es usar identidades anteriores. Entonces, ¿qué sabemos, por ejemplo? ¿Qué sabemos? Hay varias, ¿verdad? Hay una identidad para tangente cuadrado. Vean que se los voy a poner acá. Voy a ver un toque aquí. De hecho, la manera no es única de llegarle a esas identidades. Vean, uno puede sacar una identidad para tangente cuadrado acá, si uno lo despeja. Si yo despejo ese tangente al cuadrado, me queda que tangente al cuadrado de alfa es igual a secante al cuadrado de alfa menos 1. Podría ser una opción. Ahí depende de cada quien. De hecho, alguien podría intentarlo así. Yo no lo voy a hacer así, lo voy a hacer. Voy a hacer esto. Vean que tangente es seno entre coseno. Entonces esto es igual a 1 menos. Al estar al cuadrado me va a salir seno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa. ¿Verdad? Sobre 1 más. Aquí voy a aplicar lo mismo. Que sería seno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa. Luego, aquí vean que es una resta y suma de fracciones. Podemos hacer esa resta y esa suma. Y vean lo que nos queda. Nos queda como un denominador de arriba, que es el coseno cuadrado de alfa. Y aquí nos queda coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa, ¿verdad? Estamos tratando ese coseno cuadrado de alfa como una variable más. Sobre, hacemos lo mismo abajo, coseno cuadrado de alfa entre, aquí nos va a quedar coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. ¿Ok? Luego, vean dónde vamos a aplicar una identidad. La primera, aquí. Coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Esa era la primera identidad que vimos, la que se llama la pitagórica. Entonces vean lo que va a quedar esto. Si hacemos medios por medios, extremos por extremos, va a quedar esto. Tal vez no aplicamos, no lo voy a aplicar de hecho todavía esa identidad. Menos seno cuadrado de alfa. Esto sería por el otro extremo, que es coseno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa por aquí sería coseno cuadrado de alfa también, haciendo los medios. Este se va con este. Y coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa dijimos que es 1. Entonces al final vean que esto queda simplemente coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Sí, ven, es lo que queríamos llegar. Coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Estamos, está bien. Normalmente, bueno, ustedes van a ver con la práctica que uno sabe más o menos de dónde salir y qué usar. Pero eso es con práctica, ¿verdad?
Por supuesto que vamos a hacer bastantes ejemplos, ¿verdad? Para poder ir haciéndonos a la idea. También no suele ser, digamos, demasiado difícil las identidades. Si uno ve algo demasiado complicado, probablemente algo esté haciendo mal. Vamos a ver esta. Esta identidad coseno de y entre 1 menos seno de y más coseno de y entre 1 más seno de y es igual a 2 secante de y. Eso se ve interesante. Entonces es coseno de y. 1 menos seno de y. Más coseno de y. Sobre 1 más seno de y. Y esto debería ser igual a, vamos a ponerlo en rojo. De hecho, porque voy a salir del lado izquierdo otra vez. 2 secante de y. Sí, voy a salir del lado izquierdo otra vez. A ver si lo copié bien. Sí. Bien, entonces, hay cosas que tampoco son nada nuevo. Por ejemplo, aquí lo que yo empezaría haciendo es esta resta. No, esta suma, más bien. Esta suma de fracciones. Vean que esta suma de fracciones va a quedar. Ya voy a leer el chat. Pongo la anterior un toque, ok. Está bien. No hay problema, ahí está. Si ya saben que si me tengo que detener en algo ahí, nada más me dicen. Ok. Seguimos entonces. Creo que hacemos esta y ya terminamos. Entonces, si esto no es nada nuevo, ¿verdad? Incluso esta es una de estas en cruz, ¿verdad? Que se hacen así. Entonces, en el denominador lo que me va a quedar es 1 menos seno de y por 1 más seno de y. Esto lo voy a quitar de aquí para que no me estorbe. Y en el numerador vean que lo que me va a quedar es coseno de y por 1 más seno de y más coseno de y por 1 menos seno de y. Ok, vamos a trabajar numerador y denominador. El numerador vamos a hacer distributivas en esos dos paréntesis. Y nos va a quedar coseno de y más coseno de y, seno de y. Distributiva del otro paréntesis va a quedar coseno de y menos coseno de y, seno de y, sobre a ese paréntesis, aquí me falta un paréntesis, de abajo. Es algo extraño porque uno normalmente no haría eso, ¿verdad? Sobre todo de los temas que venimos, que se ve ahí como factorizado, uno no lo multiplicaría, pero aquí sí lo vamos a multiplicar. De hecho, eso es una diferencia de cuadrados, si se dan cuenta.
Esto es un 1 menos A y 1 más A. O un... Bueno, sí, ahí lo puse muy mal, ¿verdad? Más bien lo que quería hacer así, como un A menos B y un A más B. ¿Verdad? Que queda A al cuadrado menos B al cuadrado. O sea, queda 1 al cuadrado menos seno de Y al cuadrado. Seno cuadrado de Y. Y lo que sigue sería esto. Esto se va con esto. Coseno de Y, seno de Y, se cancelan. Entonces, en el numerador va a quedar un 2 coseno de Y. Por ahí ya salió ese 2 que venía en el resultado. Lo de abajo, de momento no es tan evidente, pero yo les voy a enseñar esta identidad que tenemos que usar. De hecho, es la primera. Vamos a volvernos aquí, vamos a volvernos... Aquí está, ¿verdad? Donde decimos el despeje. Esto. Coseno cuadrado de Y es igual a... bueno, de alfa, de Y, lo que sea. Coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno cuadrado de alfa. O sea, que este 1 menos seno cuadrado de alfa es lo mismo que coseno cuadrado de alfa. En este caso de Y, ¿verdad? Da lo mismo. Coseno cuadrado de Y. ¿Ok? Entonces eso es, ¿verdad? Igual sale de la identidad que ya conocemos, ¿verdad? Coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa igual a 1 y uno despeja el coseno cuadrado. Y vean que tenemos coseno cuadrado abajo y coseno arriba. Se cancelan un coseno con un coseno. Nos queda 2 entre coseno de Y. Pero 1 entre coseno de alfa, 1 entre coseno de Y, lo que sea, eso es igual a secante por una identidad. Entonces esto es igual a 2 secante de Y. Y ya está. Eso es a lo que queríamos llegar. A lo que se nos pedía llegar. 2 secante de Y. Ok, entonces cuando se nos pide demostrar identidades, lo que hay que hacer es eso. Usar identidades que hayamos visto antes y de ahí paso a paso desarrollarlas hasta llegar, salir de un lado y llegar al otro, ¿verdad? De momento las identidades de hecho no son más, porque después vamos a ver varias más y algunas tienen lo suyo, entonces pues vamos a ver qué tal nos va. Pero sí, de momento tenemos estas identidades y vamos bien, yo creo. No sé si alguien tiene alguna duda con esta o con algo de lo que hemos visto. Si no, entonces vamos a ir terminando, pero a ver qué nos queda por aquí. A ver. Esto ya. Esto ya. Esta, vean, les dejo. Revisen este ejemplo ustedes, el ejemplo 16. Para que lo. Bueno, si lo pudieran hacer, mejor, pero si no, pueden revisar ahí la solución. Para irse acostumbrando a qué es lo que se hace, ¿verdad? Cuando uno demuestra esas identidades. 16, 17. Tampoco tantos, ¿verdad?
16, 17. Vean que aquí hay muchos ejemplos por eso mismo, porque hay que acostumbrarse bastante a todos los de, ya les voy a decir de nuevo. Y aquí van, de hecho, la práctica. En los ejercicios hay un montón. Son 15 identidades. A ver, ya les voy a decir. Revísense dos, el 16 y el 17. Traten de hacerlos. Si no pueden, ahí está la solución. Y los demás los vemos la próxima vez. Creo que la próxima ya vemos todos los que quedan y vemos más identidades, que es lo que sigue. ¿Ok? Entonces, de ahí no, quedamos hasta acá.